La Fórmula 1 ha regresado por todo lo alto, porque si no os habéis enterado de todo lo que ha ocurrido ajeno al Gran Premio de Bahrein que ocurrió en el día de ayer, os va a encantar. Todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y si queréis más con relación al Gran Premio de Bahrein, el próximo vídeo ya sí vamos a hablar de lleno de lo que ha ocurrido en pista, porque en este vídeo tenemos alguna que otra cosa que comentaros de lo que ha sido en pista, pero sobre todo y en el principio del vídeo vamos a hablar de lo ajeno. Tenemos que hablar al respecto, todo ha ocurrido con los Verstappen, con el clan Verstappen, con Jos Verstappen, con el caso Horner. Con todo esto ha explotado anoche la información que teníamos por un lado y por otro. Lo primero de todo, la unión que hay en Red Bull se ha desestabilizado. Han estado diciendo desde todo este caso Christian Horner, desde toda la investigación y sobre todo cuando ya quedó absuelto por parte de Red Bull, que sobre todo lo que caracterizaba a Red Bull era la unión que había dentro del equipo, tanto con la investigación en curso como sin ella. Pues eso se ha ido al garete porque anoche Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, dio una entrevista al medio británico Daily Mail donde acusa directamente a Christian Horner de ser la persona que desestabiliza en Red Bull. Lo que dice el padre de Max Verstappen es que con todo este caso Christian Horner está desestabilizando internamente al equipo, algo que es negativo y que se tiene que marchar, llegando a decir incluso que es el culpable y se está haciendo la víctima públicamente. Esto Jos Verstappen ya se destapan, se quitan la careta, ya desde los primeros días que salió este caso Horner, todo este tipo de investigación, por dónde salió, que era del medio Telegraph, con el periodista Eric Van Haren, que ya os decíamos en aquel momento y nosotros no hemos sido alicientes a esa teoría, pero sí que os dijimos que Eric Van Haren es prácticamente un portavoz de Max Verstappen, lo que quieren contar lo cuentan a través de él y ellos fueron quienes tuvieron la exclusiva, una exclusiva quienes al principio hubo gente que no le dio veracidad por esto mismo, era porque querían desestabilizar dentro de Verstappen a Red Bull, podía ser una de las tantas que salen dentro de Red Bull de hay conflicto entre no sé quiénes y sacamos una noticia que luego se desmiente y pasa desapercibida. Luego no fue así porque la investigación ha sido real, pero con todo esto se han sacado la careta, ya se ve claramente que por lo menos, y recalco por lo menos, Jos Verstappen sí va en contra de Christian Horner, porque recalco ese por lo menos porque, bueno, Verstappen públicamente creo que es una persona que no se calla, creo que es una persona, Max, que dice las cosas como las piensa y sí que ha dicho ha sido más cauto. Pero Jos Verstappen ha ido de frente y lo ha dicho públicamente acusando a Christian Horner. Las palabras que ha dado directamente al medio Daily Mail son las siguientes. Aquí hay tensión mientras él siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse, no puede seguir así. Explotará. Se hace la víctima cuando es él quien causa los problemas. Además, bueno, también le preguntan sobre Christian Horner como jefe de equipo y no niega que gracias a él se hayan obtenido muy buenos resultados, que esto es algo que Horner insistió mucho cuando todo esto salió, de que él era prácticamente también aquí un poco echándose flores, pero sí que tenía razón el hecho de que él había construido el equipo, él había llevado este equipo a la cima desde hace 20 años y efectivamente esto tampoco el neerlandés lo niega, diciendo lo siguiente: escucha, cuando miro cómo actúa Christian dentro del equipo, ha sido un jefe de equipo increíble, así que absolutamente desde el punto de vista del rendimiento ni siquiera puedes cuestionarlo. De eso también me ocupo yo. Hablo mucho con Christian y, por supuesto, durante todo el fin de semana aquí, él está totalmente comprometido con el equipo. También está aquí por el rendimiento y probablemente esté un poco distraído, pero como he dicho antes, solo nos centramos en el rendimiento de las cosas. Y así es como trabajamos todos juntos. Para finalizar, como digo, ya con esto se quitan la careta, porque se quita, por lo menos Jos Verstappen se quita la máscara, pero le preguntan si ha sido él quien ha filtrado todo y niega que esto haya sido él, que eso no, yo no creo que tenga que ser él quien haya filtrado todo. Se refieren a esto si ha filtrado a lo que ha salido este fin de semana del supuesto
mail con las pruebas en Google Drive, que ya veremos si eso es el Google Drive se ha enviado de verdad. Ya veremos si lo que hay dentro de ese sería cierto o no, porque bueno, puede ser falseado, pero eso ha sido enviado, eso desde luego. Le preguntan si ha sido él quien ha filtrado todo esto, estas pruebas en teoría durante este fin de semana, y lo que dice es que no. Su respuesta textual ha sido la siguiente: eso no tendría sentido, ¿por qué iba a hacer eso cuando Max lo está haciendo tan bien aquí? Que bueno, sí, Max lo está haciendo muy bien en Red Bull, pero entonces, ¿para qué vas a acusar a Christian Horner si mientras vaya todo bien y Red Bull ha determinado que no tiene culpa, no dirías esto públicamente, ¿no? O sea, es contradictorio, pero es que esas son las palabras textuales que dijo en Daily Mail traducidas al español. Pero es que esto no acaba aquí, o sea, vale, muy bien. Jos Verstappen en contra de Christian Horner, está claro, lo tenemos todos claro, pero es que sale información de que esta investigación en contra de Christian Horner podría provocar que Max Verstappen fiche por el equipo Mercedes. Esto ya ha sido confirmado por varios medios, no que vaya a fichar, sino que de verdad hay esa posibilidad, sobre todo por parte de Mercedes están intentando conseguir el fichaje. Por parte de Toto Wolff está claro, quiere fichar a Verstappen, es su primera opción según comentan varios medios, de quien yo más me fío que lo ha comentado es Carlos Miquel, periodista aquí de la COPE en España, diciendo que sería la forma de devolver el golpe de Lewis Hamilton, al final sería el único piloto o el segundo piloto junto a, quizá un poco por encima incluso, pero junto a Fernando Alonso, con el que podrías generar un impacto similar al que generó Ferrari con el fichaje de Lewis Hamilton, que recordamos que las acciones se elevaron por 10 de la escudería. Eso es lo que quieren Toto Wolff, y además, por parte de los Verstappen, el caso Horner está provocando un gran malestar que podría provocar su marcha. La continuidad de Horner con todo este caso está provocando dicho malestar y no sería descabellado pensar que puedan llegar a recalar en Mercedes, aunque se ve muy difícil, según comenta Carlos Miquel. De cosas rápidas. ¿Quieres contar lo del fichaje o el rumor loco o pasas? Sí, vamos a contar el rumor que circula por el paddock. ¿Quiere decir que va a pasar? No quiere decir que vaya a pasar. ¿Quiere decir que yo confío en que eso suceda? Pues yo lo veo raro. Pero lo que se comenta es que Toto Wolff quiere devolver el golpe mediático que ha sufrido fichando a Max Verstappen. Oh, eso sería increíble. Eso sería increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que Verstappen tiene contrato hasta 2027 con Red Bull. No es sencillo. No sé qué gana Max Verstappen yendo a Mercedes, sinceramente, y tampoco sé si puede llegar a perdonar todo lo que se dijo de él después de ganar el título de 2021, que le robaron el Mundial a Hamilton, etcétera, etcétera, y le pusieron como el malo de la película. Creo que no va a pasar, pero ¿qué pasa? Que hay un mar de fondo por detrás, que es toda la polémica con el caso de Christian Horner. Ya sabes que se le ha acusado de una conducta inadecuada con una secretaria del equipo a la que, bueno, le mandó toda una serie de mensajes pues inadecuados, pero ha habido una investigación en Red Bull que le ha exonerado. Bueno, entrevista a Jos Verstappen, el padre de Max, en la que dice que o se va Horner o el equipo puede ser destrozado. Madre mía. ¿Cómo que está él el es tema? uno de los causantes de todo esto. Entonces, por la vía del enfado de Max, a lo mejor hasta habría una sorpresa. Pero bueno, están todos expectantes, incluido, por supuesto, Fernando Alonso, que su manager Briatore ha estado aquí. Carlos Sainz, con su manager Carlos Sainz padre, también ha estado. Está todo el mundo moviéndose. He visto a Briatore comiendo con Fernando Alonso, hablando con los jefes de Red Bull. Hay un hueco en Red Bull, podría abrirse otro con lo de Verstappen, hay un hueco evidente en Mercedes, en fin, hay una marejada también fuera de la pista que esto hace que también sea apasionante. La verdad que es que yo lo veo imposible, pero es que esto es lo que estuvo surgiendo y yo os hago hincapié en la información de Carlos Miquel porque es una persona con mucha velocidad, con muchos años en Fórmula 1, siempre que tiene una información os la podemos contar y le damos créditos, la contamos aquí, no suele fallar y efectivamente esto es lo que, como le escucháis, es lo que suena en el paddock y es lo que sobre todo quiere Toto Wolff, y los Verstappen están descontentos con el caso Horner. Aún así, sobre si podría ir o no, el propio Carlos Miquel lo comenta en el extracto que os acabamos de poner. También yo deciros que yo de primeras lo veo muy difícil. Él dice que parece imposible, yo lo veo muy difícil que esto acabe ocurriendo. Ahora seguimos desarrollando. Lo único que sí que comentaros que lo que dice Carlos Miquel es que Verstappen tendría que olvidar todo lo que se dijo sobre él en 2021, cuando le gana el título a Hamilton.
Yo sinceramente eso son palabras que cuando eres tu rival vas a decir, cuando estuvierais juntos no se iba ni a pensar. O sea, yo creo que eso no sería problema para fichar por Mercedes. Pero ¿cuál es el problema? Estará ahora más adelante, que ahora os lo vamos a comentar. Lo que también hay que deciros es que la primera reunión, las reuniones ya están teniendo lugar entre Wolff y Jos Verstappen, por lo menos primeras conversaciones. Que bueno, aquí algunos diréis, simplemente es una conversación que pueden llegar a tener. La semana pasada os pusimos también que estaba Carlos Sainz Sr. con este es Toto Wolff, por cierto, y este es Jos Verstappen. Estaba Carlos Sainz Sr. con los mandamases de Red Bull, con Horner, con Marco y con Newey. También la semana pasada vimos a Wolff con Checo durante los test de pretemporada, pero esto es diferente porque, según han comentado varios medios, sí ha habido reunión. No es que se hayan encontrado por el paddock y les hayan sacado esta fotografía quizá para elucubrar. Es que sí que ha habido reunión. No tiene por qué ser en este preciso instante donde se toma la fotografía, pero que sí que ha habido reunión entre las dos partes para tantear quizá. Una salida de Verstappen ahora mismo es altamente improbable por lo que os vamos a comentar ahora mismo, pero también porque de por sí tiene contrato. Pero bueno, sabemos cómo son los contratos en Fórmula 1, que son fácilmente, se pueden llegar a romper fácilmente. Los medios alemanes son quienes están diciendo, quienes están dando el hecho de que sí que ha habido una reunión entre Jos Verstappen y Toto Wolff, y también lo que comentan en medios alemanes es que le han preguntado al propio Toto Wolff si Verstappen podría llegar a recalar en el equipo Mercedes, y su respuesta fue la siguiente: cualquier cosa es posible. ¿Por qué es altamente improbable que Max Verstappen recale en el equipo Mercedes? Pues muy sencillo, pero que es que esto lo comentó también el propio Toto Wolff hace semanas. Después de la salida de Hamilton se rumoreó muchos pilotos con la posibilidad de llegar a Mercedes. Uno de los pilotos que siempre hemos hablado aquí es Alonso, porque no tiene contrato, pero se rumoreó Verstappen. ¿Por qué? Porque al final, siempre os lo hemos dicho, Alonso era la mejor opción que tenía Mercedes para dar ese golpe sobre la mesa, para generar ese impacto que lo que generó Ferrari con Hamilton era únicamente Alonso que estuviera en el mercado. Eso os lo dijimos el primer día que salió todo esto, que empezó a hablarse sobre esto. El único piloto que te genera eso es Alonso. Si quieres generar ese impacto es Fernando. El único que lo puede superar mínimamente, pero sí ahora mismo lo podría superar, es Verstappen. Obviamente, pero a Verstappen nunca lo pusimos en la quiniela porque tiene contrato y porque, como comenta Toto Wolff, el problema de fichar a Verstappen es que ya está en el mejor equipo. Esto lo hace semanas que Toto Wolff lo comentó, y es por lo que hoy en día, aunque no sean palabras de ahora, lo podemos volver a ellas, porque es que efectivamente sería muy difícil para Mercedes abordar este fichaje, porque en palabras textuales de Toto Wolff, creo que todos los pilotos escogerán el equipo más rápido. En el momento, el Red Bull es el coche más rápido, así que esa será siempre, en mi opinión, la prioridad de los pilotos. Eso es lo que dijo Toto Wolff cuando se le preguntó sobre Verstappen. Se le dijo que es muy difícil fichar a Verstappen porque ya tiene el mejor coche. Sí que es verdad que en ese 2025, quizá en el 2026 falla Red Bull y te la puedes jugar. Puede ser, si encima estás descontento, pero desde luego que se ve muy difícil que esto acabase ocurriendo. Pero el único piloto que te puede generar ese impacto junto a Alonso es Verstappen. El único que te puede generar un impacto similar que fichar a Hamilton son estos dos, porque son los dos campeones del mundo. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Esa es toda la información que hay. Yo lo veo muy difícil que ocurra. Desde luego que se han quitado la careta por parte del equipo Red Bull. Ante todo esto, y ahora nos volvemos a Horner, porque ahora hay que volver al respecto sobre ello, pero ¿puede pescar Fernando Alonso en río revuelto? ¿Puede, ahora que ha explotado toda esta información, que se ha hablado de si Verstappen a Mercedes, que los Verstappen no están contentos con que Christian Horner continúe y demás, ¿puede Verstappen recalar en Red Bull? Ha sido lo que muchas personas se han estado preguntando. Informa Carlos Miquel que Flavio Briatore ha estado también en el paddock del Gran Premio de Bahrein. Eso es así porque se le ha visto, porque hay imágenes, pero que ha estado comiendo con Alonso, que ya están intentando ver su futuro. Sabemos que Fernando no tiene ahora mismo contrato para 2025, no se sabe qué es lo que va a ocurrir, y Flavio, que es el manager desde que llegó a la Fórmula 1 de Fernando, han estado
ya en este Gran Premio de Bahrein comiendo juntos. Habla que también han estado con los de Red Bull, Flavio Briatore, pero es que esto se ha visto en un vídeo. Se ha visto a Flavio Briatore comiendo con el personal del equipo Red Bull. ¿Es verdaderamente posible? Pues ahora mismo, a ver, sí que es verdad que hay un asiento libre porque Checo no tiene contrato ahora mismo, entonces hay un asiento y en el caso de que Verstappen se fuera, habría dos. Lo mismo decimos, Mercedes con los pilotos que puede generar el impacto de haber perdido a Hamilton es Verstappen y Alonso. Red Bull con el piloto que puede generar un impacto similar de perder a Verstappen es con Fernando. ¿Puede ocurrir? Yo lo veo improbable, pero es lo que mucha gente está preguntándose ahora mismo. Yo veo más posible que Alonso fuese a Mercedes, pero si Mercedes cubre ese asiento por Verstappen, no es descabellado tampoco poder pensar que Fernando pudiera llegar a irse a Red Bull. Ya sabemos que Alonso se está moviendo porque se ha dejado querer, porque ha dejado todas las puertas abiertas, recordando que ahora mismo era el único campeón del mundo sin contrato para el próximo año y que tenía una posición privilegiada para negociar. Eso lo dijo el propio Fernando. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Y es que además el propio Briatore también habló en DAZN Fórmula 1. Le preguntaron antes de la carrera del Gran Premio de Bahrein cuál es el futuro de Fernando, qué es lo que va a pasar, puede llegar a ser que se retire, y las palabras de Flavio Briatore fueron las siguientes. En España nos preocupa el futuro de Fernando, porque siempre que la gente le pregunta qué va a hacer el año que viene, él dice que no lo sabe, quizá lo deje. Veremos. Estamos trabajando. Intentaremos buscar lo mejor para él. Es un gran campeón y se merece ser feliz también. Me encanta verte. Y ante todo esto, ¿puede ser que no hayan podido con Horner con toda la información que ha habido, pero quienes sí que puedan, ya sea públicamente pronunciándose los Verstappen, de que no están cómodos y de que a lo mejor se irían a Mercedes, como se está hablando en las últimas horas? ¿Podría ser eso lo que verdaderamente acabe con Horner? Se ve improbable. Él mismo en Sky Sports se le preguntó si estaría en Arabia Saudí, porque bueno, ya sabemos que el caso Horner podría ser que de un día para otro cambiase todo radicalmente. A él se le preguntó y se mostró extremadamente confiado diciendo que si no fuese así, él no hubiera estado en Bahrein. Pero es que no es solo eso, es que además el punto clave aquí es que tiene el mayor accionista de Red Bull de su parte. ¿Quién es esta persona? Es Charem Yudvillah, quien posee el 51% de Red Bull, el accionista tailandés. Los Massachusetts, que son los cofundadores en su día, que Dietrich Massachusetts, que tristemente falleció, pero su hijo, que ha heredado todo, tiene solamente el 49%. Hay un accionista tailandés que tiene el 51%, la mayor parte del accionariado de Red Bull. Y es él quien ha mostrado todo su apoyo. Ayer estuvo también, durante la celebración del Gran Premio de Bahrein, junto a Horner. Le ha dado siempre ese apoyo a Christian Horner y ahora es muy improbable que acabe cambiando. Por mucho que digan los Verstappen, por mucho que diga X, por mucho que pase no sé qué, si cuando ha habido esa investigación no han acabado con él, por lo menos por lo que está ocurriendo ahora, se ve improbable que Horner pudiera decidir marcharse o pudieran decidir que se tuviera que ir por todo esto. Ahora bien, puede ser que aquí sí, por esto específicamente no. Yo sí que veo una posibilidad de que Horner diga, mira, paso, he salido absuelto y me seguís culpando y me seguís... Pues por todo esto yo puedo entender que a lo mejor Horner se acabase hartando, pero por específicamente que esto haya ocurrido, que Red Bull diga, te tienes que ir, no es posible. Es altamente improbable, no es altamente improbable, es que no va a ocurrir. Ha mostrado su apoyo total dentro de Red Bull y así va a seguir siendo. Así que bueno, esto es toda la película de todo lo que ocurrió anoche. Tenemos que hablaros acerca de dos noticias breves. Como os digo, en el siguiente vídeo del día de hoy ya os hablaremos de lo que ha sido el Gran Premio de Bahrein, dejando de lado todo este tipo de rumores. Por su parte, Charles Leclerc ha explicado los problemas que tuvo de frenos en el día de ayer. Sabemos que tuvo problemas y que por eso no tuvo tanto ritmo. Algo que Carlos también ha dicho
pues lo vimos en el día de ayer, que él también tuvo esos problemas. O sea, no tienen por qué ser exactamente los mismos, eso sí que es así, pero que Carlos también tuvo problemas de sobrecalentamiento de frenos. Puede que fuera más exagerado en el de Leclerc, también es verdad que puede que fuera más exagerado porque lidió peor con ellos. Si empiezas a tener esos problemas y Carlos aún así eres capaz de sobrellevarlos en aire sucio y cuando te pones en aire limpio, como él dijo, desaparecieron, si Leclerc no fue capaz, se empezó a sobrecalentar los frenos y seguía en aire sucio, por eso se fueron más graves quizá. Pero bueno, no sabemos si exactamente son los mismos. Lo que sí que sabemos es la explicación que ha dado Charles Leclerc al respecto sobre estos problemas, a lo cual el monegasco ha explicado que lo que le decían desde el equipo es que había 100 grados de diferencia entre los frenos derechos e izquierdos. No estaban, por supuesto, a la misma temperatura y eso es un problema muy gordo, porque al final no te frena igual el coche y es lo mismo de siempre. Es un coche que entonces no está balanceado, no es estable y cuando ya decimos puede ser un coche quizá menos rápido, pero si es estable puedes sacar mejores resultados aún porque tú vas a estar muy cómodo, pues al final esto era el caso contrario. Leclerc no estaba nada cómodo, el coche no era estable, al final por muy rápido que fuese ya vimos que quedó a 15 segundos de su compañero de equipo. Ese es el problema que tuvo al final Charles Leclerc, aunque los tuviera también Carlos supo lidiarlos mucho mejor. El único momento en el que pudo sobrellevarlo, bueno, ya se fue, a lo largo de la carrera se fue tranquilizando un poco dicho problema. Al principio de la carrera es cuando más errores le vimos, sobre todo cuando hace la primera parada y sale en tráfico, ahí tiene muchos problemas, muchos errores que se le ven a Leclerc, pero ya luego cuando tiene aire limpio y además aprovechándose de los problemas que también tuvo el Mercedes, pudo pasar a George Russell y por lo menos ser cuarto. Pero bueno, con eso, con los problemas de Russell, incluso a él luego le saca 10 segundos, pero es únicamente por eso. Tuvo bastantes problemas, veremos si no sufre estos problemas, cuál es el ritmo de Leclerc en carrera en próximos grandes premios. Charles, tenías problema de blocadas en la vuelta 15, ¿nos puedes contar más? En la primera vuelta algo no estaba bien. Y de inmediato he sentido que bloqueaba el frontal, especialmente en la curva 9 y 10, y eso no hizo más que empeorar durante toda la carrera. En las primeras 20 vueltas ahí es donde ha habido una involución de los frenos y después se ha mantenido estable, pero seguía teniendo el problema. Cuando frenaba no sabía qué iba a suceder. No sé cuál ha sido el problema hoy. Tendremos que comprobarlo. Así que no ha habido suerte aquí en Bahrein, pero tienes confianza para la próxima carrera de que vaya mejor. Viendo el ritmo con este problema, creo que no ha sido una mala carrera, pero decepcionado de no haber conseguido tantos puntos como deberíamos haber conseguido. Lo último a comentaros, así como dato de lo que ocurrió en el Gran Premio de Bahrein, informaros de que es la primera carrera inaugural de la historia sin un solo abandono. Ya el año pasado tuvimos una temporada donde se vio mucha fiabilidad, se están consiguiendo, ya en la época moderna de la Fórmula 1 se ha ido a más siempre en esto, se ha conseguido mayor y mayor y mayor y mejor fiabilidad, pero ya el año pasado fue extremo, llegando a ser la temporada más larga de la historia con muy pocos abandonos y nulas, apenas ninguna sanción para cambiar de motor. Este año vuelven a haber 24 carreras, una temporada aún más larga, pero vuelven a haber 4 motores, entonces viendo la fiabilidad que tenemos ahora mismo es altamente improbable, pero ya no es, en términos de primeras carreras, no es solo fiabilidad, simplemente incluso puesta a punto. El año pasado el Ferrari mejoró mucho en fiabilidad de motor, pero la primera carrera Leclerc tuvo que abandonar. ¿Por qué ocurrió eso? Porque bueno, pues era la primera carrera y hay ciertos fallos que te pueden llegar a ocurrir. No ha sido este el caso. También se demuestra aquí, al final, el problema de congelar los motores es que solo pueden mejorar la fiabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente la fiabilidad va a mejorar y por eso mismo es la primera carrera la primera carrera inaugural de la temporada, 75 temporadas de Fórmula 1 que no ha habido abandonos. Además, sería la segunda carrera consecutiva porque en Abu Dhabi también ocurrió lo mismo terminando los 20 pilotos. Ya la anterior, en el Gran Premio de Las Vegas, no fue el caso, por lo que llevamos 2 carreras consecutivas, por así decirlo, sin abandonos. El único momento que pareció que sí que podría llegar a verlo fue en la salida, en la pasada de frenada de Sergeant, que no sabíamos bien qué era lo que había pasado. Luego se supo que es que el volante se volvió loco y le cambió el diferencial de frenada, se pasó de frenada por ese motivo.
pero no fue ningún problema que le provocase no continuar. Hubo algunos problemas de sobrecalentamiento en los motores del Mercedes y del Williams. Curiosamente, aunque McLaren y Aston llevan el mismo motor, no lo tuvieron. Hubo el toque entre Hülkenberg y Stroll, pero ninguno acabó como para necesitar abandonar. Por ese motivo, los 20 primeros pilotos acabaron por primera vez, el 100% de la parrilla, mejor dicho, porque ha habido temporadas con más, acabaron por primera vez la carrera inaugural, todos la carrera. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios qué opinas sobre todo lo que os hemos estado hablando. Hay temas súper interesantes y de los cuales me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. ¿Qué opinas sobre puede Fernando Alonso aprovecharse de esta situación? ¿Seguirá Verstappen a Mercedes? Yo lo veo improbable. Pero nunca digas nunca en Fórmula 1. Yo creo que ya estábamos en un momento en el que nadie de verdad se creía que Hamilton fuese a ir a Ferrari. Y fíjate, bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Déjamelo en los comentarios que estaré encantado de leerte. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Se viene una semana intensa porque la semana que viene es la del Gran Premio de Arabia Saudí. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.